Fernando, este es el de la... Entonces, espera un segundito. Fernando, este es el de la muchacha que hablamos la vez pasada. ¿Recuerdas que es la que tiene problemas en el periné? ¿Ya? Recuérdamelo incluso para que los demás también se enteren. Cuéntanos más o menos de qué se trata. La vez pasada, hace 15 días, yo te pedí el favor de que vieras a esta muchacha porque ella tiene problemas con el periné, ella tiene problemas, ella no puede montar mucho en bicicleta, ¿ya? Entonces tú dijiste que yo tenía que preguntarle más acerca de los problemas de la vida de ella y todo esto, y esto lo hice. No lo escribí, pero lo tengo acá, ¿sí? Sí, cuéntame. El caso es que ella dejó de correr, ya no corre, ahí te puse las fotos que me pediste, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Ella monta en bicicleta a los 50 kilómetros, ya no puede montar bicicleta porque el dolor es tenaz en la parte derecha-izquierda, en la parte izquierda interna del muslo. Sí. Que siente como unas radiaciones que van hacia la rodilla, ¿ya? Ella va al ginecólogo cada 3 años y dicen que no, que todo está como lo que debe ser, ¿verdad? No tienen ninguna complicación. Su vida sexual es normal, ¿ya? Ella también tiene muchos dolores de cabeza, eso hace 3, 4 años, empezaron muy suavemente y no le puso como bolas a esto y ahora pues ya está un poco preocupada porque son como 3, 4 veces a la semana le da dolores de cabeza. Los dolores empiezan en la parte, en la nuca y terminan en la frente. Sí. Ella tiene artritis en el cuello, más o menos hace 2 años. ¿Ya? Sí. De la parte digestiva, pues su estómago como que funciona muy bien, no tiene ningún problema. Ella come mucha verdura, ella hace mucho deporte y ella se cuida bastante. Entonces, ella come demasiada verdura, pescado y pollo. Uh-huh. Más o menos hace 1 año y medio le llegó la menopausia y tiene 3 hijas. La mayor tiene 17 años y le hicieron cesárea. La segunda tiene 13 años y fue un parto normal, pero le hicieron episorrafia, ¿ya? Sí. Y la tercera, que tiene, yo pensaba que tenía 8, no, tiene 12 años, también fue un parto normal, pero fue muy ligero. En una hora la niña nació, ¿ya? Fuera de la cesárea no le han hecho ninguna operación, el estómago no se dilata, se mantiene todo el tiempo pues como sin ningún problema con el estómago. En las noches o en las tardes empieza a darle edema en las piernas, ¿ya? Y en los pies. Y los isquiones no son dolorosos. Esta muchacha pues es muy estresada, toda la vida ha sido estresada, yo creo que ella ha sido todo el tiempo, ¿verdad? Y ella dice que ella no escucha al cuerpo, porque de vez en cuando uno tiene que escucharle a su cuerpo, ¿verdad? Pero ella no lo hace. Y ahora está un poco preocupada porque en la gimnasia que ella hace y los ejercicios que ella hace no son suficientes y los resultados no son satisfactorios para ella, ¿ya? Entonces, por eso quiere ver si yo la puedo ayudar, ¿verdad? Sí. Entonces, en principio, bueno, digamos que el síntoma del dolor de cabeza es un síntoma complejo para analizar, ¿no? Porque responde o puede responder a distintos factores. Pero, el estrés, puede ser el estrés, ¿verdad? Sí, puede estar relacionado con cambio de metabolismo también. Esta chica, perdón, esta chica es la que comentaste, María, que sí, tuvo problemas con la menstruación, que le faltaba mucho tiempo la menstruación también, ¿no? Sí,
pero dicen que es normal que la gente cuando hacen mucho deporte, esos fuertes deportes ya, se les pierde la menstruación, ¿ya? Dicen que es muy normal, no sé, ¿ya? Pero hoy en día ya ella está en la menopausia, entonces, ¿ya? Y ahí te mandé lo que me pediste, pues, que las fotos de los isquiones, que las fotos de... Sí, esta. ¿Ve? Sí. En principio, a mí se me hace abierto. Lo ves abierto, ¿no? Sí. Claro. Yo lo medí, tiene más o menos 5 centímetros. En principio es una pelvis, la pelvis de esta chica sería una pelvis de cadena profunda, porque es una pelvis que tiene más tendencia a la antebáscula, sin ser exagerado, pero tiene más tendencia a la antebáscula, tiene los isquiones separados, sin ser exagerado, y las espinas ilíacas, sin ser exagerado, digamos que están en cierta neutralidad, pero diríamos por todo lo que acabamos de hablar, que tienden a ir más a la línea media. O sea, que sería una pelvis de cadena profunda, como base. O sea, tipológicamente sería una pelvis con características de cadena profunda. ¿Estás de acuerdo en eso? Pues yo lo escribí la vez pasada, ¿verdad? Yo escribí ahí tengo también las fichas del diagnóstico, ¿ya? Yo también escribí que era cadenas profundas, pero eso fue una pregunta si será o no será, ¿ya? Sí, en principio las características son de cadenas profundas, o sea, es una pelvis tipológicamente de cadena profunda, ¿sí? O sea, ese sería lo que sería la evaluación tipológica. ¿Ves? Para mí, aquí esta foto, a mí se me hace que están abiertos, ¿verdad? Están en una posición bastante intermedia, neutra, entre comillas, ¿no? Lo que hablábamos antes de neutralidad. Okay. O sea, que no está muy claro. Cuando hablamos de neutralidad, nosotros lo que estamos diciendo es que no está muy claro. Bueno, listo. Entonces, pero a ver, ¿qué pasa? Cuando las cosas no están claras, lo que tenemos que hacer es sumar otras coincidencias. Entonces, en este caso, ¿la pelvis va mejor a la ante o a la retro? A la ante. Tenemos que ver las fotos. Yo que le escribí, a la retro es difícil. Dice que le costaba dificultad a la retro. Por eso, va un poco mejor a la ante. Va un poco mejor a la ante. Sí. Por lo tanto, una pelvis que va mejor a la antebáscula. Y luego, cuando vemos los isquiones, están más bien separados que juntos. Entonces, si los isquiones están separados, lo lógico, eso también nos está indicando que por lógica las espinas, su tendencia debería ser más a estar juntas que separadas. Claro que sí. Entonces, sumando coincidencias, aunque estoy de acuerdo que esto no es claro, estamos de acuerdo que esto no es claro, por las otras pautas, llegamos a la conclusión de que es una pelvis donde predomina, sin ser totalmente claro, pero predominan las cadenas profundas. Ok, bueno. Pero esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque si todos los casos fueran clarísimos, que tuvieran las características súper claras de cada cadena, entonces esto sería muy fácil. O sea, ¿por qué cuesta? Porque es que las personas tienen combinaciones. Y entonces tenemos que aprender a analizar esas combinaciones. Y esos esas cosas que no están del todo claras, ¿no? Que están en cierta neutralidad. Pero, Fernando, si ves la otra foto donde yo mido ahí, ¿ya? Si vemos, entonces aquí sería apertura. Porque mira, la parte anterior va un poquito hacia arriba, ¿no? No hay 2 dedos de diferencia.
me cuesta mucho verlo porque tendría que estar, o sea, la foto está tomada desde arriba y un poco desde atrás. Ya. Primero eso. La foto tiene que estar tomada bien lateral y a la misma altura de la pelvis. Ah, bueno. Para que yo la pueda analizar. Y por otro Listo. lado, no puedo comprobar si los dedos están bien colocados. O sea, puedo ver que mal no están. O sea, puedo ver que no es que los estás poniendo en cualquier lado, eso está claro. O sea, están más o menos donde deben estar. Pero el problema es que si yo lo pongo 1 centímetro más abajo o más arriba, me cambia todo. O sea, tengo que ser muy preciso para ponerlo justo donde está la saliencia que representa la espina ilíaca posterior y la saliencia que representa la espina ilíaca anterior. Ya. Fernando, ¿nos podrías mostrar en el esqueleto que tienes ahí precisamente? Sí, nos podrías mostrar. Es que es fregado esto, ¿ya? Aquí. Es complicado, a mí también me cuesta eso. La espina... Pero, Fernando, tienes que... Ahí no te veo nada, tienes que mostrarlo en el... Sí, dejar de compartir y que se vea grande ahí. Sí, claro, claro. Bueno, entonces, lo que pasa es que esto es un esqueleto, esto no es una persona. O sea, es un esqueleto, entonces, digamos, no es lo mismo palpar un esqueleto que palpar una persona. Aquí el lugar donde yo debo tocar es esta es la espina ilíaca anterosuperior. Ajá. Pero claro, en una persona yo tengo que saber cómo encontrarla de otra manera, ¿no? Aquí se ve que es esto, se ve porque es nada más que hueso esto. Acá no hay ni carne, ni músculo, ni vísceras. Y la espina ilíaca póstero superior, ¿sí? La espina ilíaca póstero superior es esta. Okay. Ahí. Ahí. Pero esto es un esqueleto. Aquí no me valen los dos dedos ni los 2 centímetros, porque esto no es preciso para ver eso. En este caso, si esta fuera una persona, yo pongo el dedo aquí y pongo el dedo aquí, está en antebáscula, porque la diferencia es muy grande entre los 2 dedos. ¿Te das cuenta? Claro, pero esto es un esqueleto artificial. Fernando, vos sabes que cuando uno tiene bikini o algo así, se le ven unos huequitos atrás, ¿verdad? No sé cómo se llaman los huequitos de no sé qué. Es ahí precisamente donde uno tiene que poner el dedo, ¿no? Más o menos, pero esos huequitos se corresponden más a la base del sacro. No se ven en todas las personas, depende también de... Cuando se ven los huequitos, cuando se ven esos huequitos es porque normalmente el sacro está más anteriorizado. Cuando se ven esos huequitos. Pero sí, es más o menos esa zona, pero los huequitos se corresponden con el sacro. Yo lo que tengo que tocar es el ilíaco. El huequito está por dentro de lo que yo tengo que tocar. Porque es el sacro. Pero lo que tengo que tocar es el ilíaco. Pero es difícil de encontrar ese lugar. Tú dices que es fácil, pero es casi imposible de encontrarlo así nomás. No es para nada imposible. Lo que pasa es que hay que practicarlo. O sea, si a cada persona que viene yo practico tocar esos huesitos, llega un momento que me va a resultar más fácil. Ahora, si viene una persona, por ejemplo, esta paciente no es muy difícil de tocar. No. Si viene una persona mucho más gorda, entonces voy a tener un problema grande, pero ese problema lo va a tener cualquiera, por más experiencia que tenga. Lógicamente, cuanto más experiencia te va a resultar más fácil, pero en una persona muy gorda es difícil cualquiera de estas cosas. Pero a ver, que esa no es el único recurso que yo tengo para saber si la pelvis está en ante o en retro.
No. Yo le pido que vaya a la ante y que vaya a la retro, y ese es el recurso más potente. O sea que ni siquiera es fundamental que yo haga esta palpación. O sea, mi diagnóstico, mi evaluación, digamos, el resultado de mi evaluación va a ser la consecuencia de una suma de cosas. A veces hay cosas que no están tan claras para mí, las tengo que descartar. Yo tengo que basarme en lo que para mí es más claro y evidente. Por supuesto. Entonces, no es que si no hago este test, si ese test a mí no me resulta fácil porque me cuesta un montón palpar esos huesitos, pues no lo hago. O sea, afino mi vista, afino mi capacidad de observación, ¿no? Más que la vista, para darme cuenta si está más anteriorizada o más posteriorizada, y sobre todo le voy a pedir el test de ante y el test de retro, que eso es lo más digamos, potente para determinarlo. O sea, son recursos que yo utilizo. Sí. Si este recurso no me sirve, pero tengo este otro. Claro que sí. ¿Sí? Y lo que tenemos que aceptar, que eso es lo que más le cuesta aceptar a la gente, porque la gente entiende que muchos profesionales entienden que el cuerpo se puede medir matemáticamente. El cuerpo, o sea, si nosotros, la observación de los parámetros siempre es relativa. O sea, nunca hay, por más que yo conozca de anatomía y demás, cada persona es diferente a la otra. Entonces, siempre va a haber matices que a mí no me van a quedar del todo claros. O sea, si yo voy en búsqueda de la perfección, siempre va a costar un montón llegar a una conclusión de evaluación. Porque es que la perfección es muy difícil de encontrar. A ver, la perfección nunca la vas a encontrar. Pero, digamos, esos casos que son clarísimos, no es lo que más se va a presentar frente a mis ojos. Entonces tengo que acostumbrarme a jugar con estas relatividades, y también tengo que entender que ninguna conclusión de cualquier evaluación es absoluta. Siempre es matizable. O sea, aquí yo veo un paciente y digo, esto tiene tal y tal y tal cosa, tal y tal y tal patrón, tal y tal y tal cadena. Viene un alumno y me dice, pero yo aquí veo que esto es un poco más así, no es tan... Y yo le puedo decir, sí, o sea, digamos, esta observación, y muchas veces lo hago en las reuniones. O sea, te digo, o sea, sí, realmente lo que me estás diciendo es válido. Esto no es una, digamos, en este caso no puedo darte una respuesta totalmente absoluta. Y por lo que yo estoy viendo, me inclinaría más porque es esta cadena la que está dominando. Pero tampoco es descabellado lo que tú me estás diciendo. Entonces, también hay que jugar con esos matices, y que nadie se muere por eso. Nadie se muere por eso. Ah, bueno. Claro, que hay pacientes o hay alumnos, de acuerdo en el ámbito que estén trabajando, que a lo mejor la primera vez que yo los evalúo, me inclino más porque está dominando esto, luego empezamos a trabajar y empiezo a descubrir otras cosas que no era exactamente lo que había visto. Y no hay ningún problema. O sea, es que digamos, la evaluación no tiene que ser una cosa terminante. O sea, esto es esto y nada más. O sea, no hay vuelta que darle. Tiene que ser esto, y si no es esto, tiene que ser esto. No, todo es un poco analizable. Cosas que sí que son muy claras, pero en general tenemos que acostumbrarnos a funcionar con esas relatividades. Fernando, en este caso con esta muchacha, por ejemplo, ¿ya? Puede ser cadena de inspiración o cadena de apertura. Estamos en ese 50-50, ¿ya? No, cadena de apertura no es. Para mí, cadena de apertura no es
por Sí. todo lo que te dije antes. Sí, pero por ejemplo... Perdona un poquito. Ujú. Ahora, cadena de apertura no es, porque si fuera una cadena de apertura la que claramente está dominando, la pelvis debería estar claramente en retrováscula. Ujú. Por eso es que nos inclinamos más, porque lo que domina es el patrón de cadena profunda. Ahora, eso no quita que sí podemos encontrar una competencia de cadena de apertura. O sea, aunque la pelvis tipológicamente no es de apertura, pero sí puede tener una combinación. Bien. ¿Qué más me querías preguntar de este caso? No, perfecto, ¿no? Yo creo que así está bien todo. Ahora, vamos para terminar con este caso, que nos fuimos por las ramas bastante. A ver, ¿por qué ella tiene dolor en la rodilla izquierda, verdad? ¿Mm? Sí. Tiene Sí, dolor en la rodilla izquierda, o sea, le duele por la parte interna del muslo sí. y llega a la rodilla también. Ujú. Entonces, ¿qué podemos pensar? En A ver, espérate. Izquierdo. izquierdo. Entonces eso quiere decir que la cadena de apertura es la activa, la reactiva, ¿ya? No, porque cadena de apertura le debería doler por la parte externa de la pierna. Entonces, Ah, ahí no hay cadena de yo no apertura sabía, activa. yo no Cuando sabía. duele por la parte interna de la pierna, entonces Ya. tenemos que pensar más en que la reactiva es la cadena de flexión. Ah, no. ¿Mm? Ujú. Porque duele la parte interna de la pierna y llega hasta Ajá, la rodilla. ya. Entonces, por eso es lo que te decía de que en este caso puede que haya una combinación también con cadena de apertura. Entonces, como que la cadena de apertura está dominando en la zona de los isquiones. Ujú, ¿Sí? Como los isquiones en la cadena de apertura también están separados, ujú, o sea, la cadena de apertura no llega a dominar la retrováscula, pero sí llega a dominar la apertura del isquion. ujú. Entonces, esa cadena sería también causal. Ajá, Por eso es que está reactivando a la cadena de flexión que es antagonista a la de apertura. sí. Entonces, esa podría ser una explicación básica de Ah, la relación entre la causa y el síntoma. ajá, qué ¿No? bien, no lo había pensado, más sí, ¿ya? Entonces, para ver que también, te voy a dar otra opción para ver cómo las cosas se pueden, yo puedo descubrir lo que le pasa a una persona también de otra manera, que es también probando a ver si realmente la cadena de apertura es la causal. Ujú. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo le puedo trabajar, por ejemplo, el dolor que tiene en la parte interna del muslo es bastante constante. Es solamente cuando monta en bicicleta. Ah, es verdad que me habías dicho. Bueno, Y entonces, es a los 50 kilos, después de los 50 empieza el dolor, ya. ¿ya? Claro, bueno, es un dolor que, bueno, no son esos dolores tan evidentes como para poder controlarlo de una manera, pero a ver, en principio podríamos probar dándole un trabajo para la cadena de apertura, Ujú, sobre todo el lado izquierdo, ya. y ver cómo evoluciona en cuanto a ese dolor, y que además trabaje la cadena de apertura en la cadera izquierda Ujú, antes de montar en bicicleta, ajá, y ya. pruebe y a ver si lo siente mejor, por ejemplo. Qué bien. Ajá, qué bien. Ahora, si nosotros analizamos, o sea, esto es lo que te quiero decir, que a veces, sin tener yo claro el diagnóstico, Ujú, puedo intentar una acción terapéutica y luego me va a confirmar mi diagnóstico. ujú, Que era lo que te decía antes. sí.
Fernando. Siempre siguiendo una lógica lo estoy haciendo. Claro que sí, claro que sí. Ana, ¿me querías decir algo? Sí, es una preguntita. En otras ocasiones puso fotos de cómo ella se sentaba en la bicicleta y se sienta con el sillín un poco lateralizado. Igual el dolor de la pierna viene porque no está colocándose correctamente el sillín, ¿no? Y está presionando ciertas zonas que no debe, ¿no? Ella Mucho tiempo. se sentaba un poco lateralizada por el dolor, si no me equivoco. Sí, es por el dolor. Era una posición que ella utilizaba para evitar el dolor. Que utiliza. Utiliza, claro. En realidad no lo hace porque sí, sino justamente porque le duele. Claro. Ahora, que luego eso también le puede aumentar el problema, podría ser, pero en principio ella busca la forma de que le duela lo menos posible. Claro que sí. De alguna forma, al presionar otra zona concreta de la zona del pubis y tal, no puede a lo mejor de alguna forma rotar el sacro, rotar. Sí que es evitando el dolor, pero igual tampoco es conveniente que haga eso, ¿no? No, claro, pero lo que pasa que como eso ella lo hace para evitar el dolor, no está ahí el quid de la cuestión. El problema viene de antes. 3 años. Y ahí ve que cada vez no puede montar tanto tiempo en bicicleta. Bueno, ya está pensando que es un problema muy grave, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Ahora, vamos a analizar un poquito también el juego de volúmenes en esta persona, ¿no? O sea, si nosotros analizamos desde los volúmenes, que es el tema del día, digamos, vemos que ella tiene un tórax donde domina bastante el cierre. El cierre, ya. ¿Sí? Y la flex, ya. Y entonces vemos, digamos que en el tórax es un tórax estrecho, donde la presión está aumentada. O sea que cuando está aumentada la presión en el tórax, eso, digamos, de alguna manera está desviando la presión hacia la cavidad abdominal. ¿Ya? En la cavidad abdominal hay bastante tensión también del transverso, y de los oblicuos a lo mejor. Y entonces todo termina empujando al periné. O sea, en definitiva, todo el empuje, en este caso, va a generar presión justamente hacia el periné. Y el periné es la zona de la cadena de flexión. O sea, fundamentalmente va a tener relación la musculatura del periné con la cadena de flexión. Entonces, como los isquiones están abiertos y ella está recibiendo presión, desde el punto de vista del juego de presiones, nosotros dijimos que su sintomatología estaba saliendo por la cadena de flexión. ¿No es cierto? Que es un poco la que le genera ese dolor en la parte interna de la pierna y va hasta la rodilla. Entonces, hicimos un primer análisis rápido y dijimos, bueno, si la deflexión es la cadena que presenta el dolor, o sea, es la cadena reactiva, quiere decir que puede haber una cadena de apertura causal. ¿Ya? Y entonces dijimos, podemos trabajar la cadena de apertura a nivel del ilíaco izquierdo, a ver si mejora con eso la sintomatología de flexión. Pero si la analizamos globalmente, desde los volúmenes, ella tiene mucha presión en la zona torácica, tiene mucha presión en la zona abdominal y todo está empujando, o sea, todo el empuje de presiones es hacia el periné. Y el periné además está estirado porque los isquiones están abiertos. Con lo cual, ese dolor en su cadena de flexión que se manifiesta luego bajando por la pierna, puede tener origen en el tórax, por ejemplo. Ok, ay, genial. Entonces, lo que hay que hacer
O sea, lo que dijimos de probar con la cadena de apertura en el ilíaco izquierdo, eso es válido, es una opción válida con la que estamos jugando. Pero desde el punto de vista global, lo que hay que trabajar es sobre todo liberar la cadena de cierre en el tórax. Sí. Luego, cuando trabajamos los patrones de reprogramación, ¿qué tipo respiratorio le tendríamos que pedir a esta paciente? Y eso es una pregunta. Bueno, pues yo estudié respecto a la respiración. Es respirar profundamente para que el abdomen vaya aumentando, ¿verdad? Cuando hace la inhalación y cuando bota el aire... Espera un poquito. Espera un poquito, María, te voy a ayudar un poco, ¿sí? Para centrar más la respuesta. Ya. Dijimos que el tórax probablemente pueda ser su esfera primaria, que es una zona bastante bloqueada. Y que aquí el aumento de presión que termina en la pelvis empieza en el tórax. Ya. Por otro lado, ese bloqueo que tiene en el tórax también puede estar repercutiendo en sus dolores de cabeza. Con lo cual, el tórax es una esfera clave en esta chica. Entonces, está claro que tengo que trabajar cadena de flexión en tórax, ¿no? Eso lo voy a trabajar con las distintas técnicas, posturas y demás. Pero luego, cuando quiero reprogramar, ahora centrémonos en el tórax solamente. ¿Qué tipo respiratorio le tengo que pedir en el tórax para que libere? Con respecto a su tórax. Pensemos solamente en el tórax. En el tórax. Hija. La pregunta va para todos, ¿eh? Más allá de que es un paciente de María, aquí puede contestar el que quiere. Hola Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Laura, te estaba extrañando. ¿Pero a qué hora empezaron? A las 6. Lo que pasa es que cambiaron cambió la hora en España. Oh, bueno, fue por eso. Claro. ¿Puedo contestar esa pregunta, Fernando? Claro. Claro. Bueno, ahí como el tórax está estrecho y tiene cadena de cierre, yo le pediría respiración costal, hacia las costillas, abrir el... ¿Puede ser? Sí, primero, le vamos a pedir ¿qué patrón vamos a privilegiar? ¿La inspiración o la expiración? No, la inspiración. La inspiración, porque es un tórax expirado. O sea, el tórax en cierre es un tórax expirado. Entonces, voy a privilegiar la inspiración. Como el cierre, como bien estás diciendo, Laura, cuando le pido inspiración, también le voy a pedir apertura de costillas. Exacto. Entonces, básicamente, si yo cuando la pondré en la postura que la ponga, global, ¿no? Incluso también una postura para cierre, y le voy a pedir inspiración profunda y apertura de costillas. Y luego, la expiración va a ser una expiración relajada, ¿sí? Con la boca abierta, para no generar tensión y volver otra vez a contraer. Entonces, una respiración correctiva en este caso debería privilegiar el tiempo inspiratorio en relación al expiratorio. Al mismo tiempo, cuando inspiro, como está en cierre, le voy a pedir que sobre todo trate de abrir costillas y luego expirar de manera lo más relajada posible para no volver a contraer esas cadenas de cierre sobre todo. Ahí, Fernando, sí van los hipopresivos. Bueno, eso lo estaba dejando para el postre. Ah, bueno, Pero, perdón. Entonces... Siempre apurada. Claro, digamos, esto lo puedo trabajar en postura global y también lo puedo trabajar en posturas específicas para la cadena de cierre, o incluso, como ella en tórax tiene cierre, pero combinado también con inspiración, si no me equivoco, yo podré trabajar un poco en postura flexionada para que libere la zona posterior, ¿no? O sea, lo que es esta parte, la zona interescapular, que también creo que la tiene cerrada, si no me equivoco. Ella tiene inspiración
Claro, ella tiene combinación de inspiración con cierre. Sí, sí. Entonces, también trabajaré eso. Entonces, en ese caso, la inspiración Tirada hacia atrás. en postura flexionada y tratando de que el aire vaya a esta zona. Sí, sí. ¿No? Eso también. Pero luego, volvamos a la postura global, ¿no? Digamos que a esta chica predominantemente la vamos a trabajar en primer término, a lo mejor en postura abierta, teniendo en cuenta que dominan su cadena las cadenas profundas, ¿no? Entonces, pongamos que la tenemos en postura abierta, aunque la cerrada por algún otro motivo también a lo mejor se puede, pero sobre todo va a ser postura abierta. Entonces, la ponemos en la postura abierta de rana, digamos, y le vamos a pedir este trabajo respiratorio que hablaba Laura, que un poco yo di alguna otra pauta. Además de eso, pensemos que fundamentalmente lo que nosotros queremos es que ese periné se vuelva a activar. Claro. Entonces, para poder activar el periné, primero tenemos que quitarle esa presión tremenda que viene del tórax, ¿no? Pero además, como decía Laura, es una paciente ideal para el trabajo hipopresivo. Porque con el trabajo hipopresivo, además de expandir el tórax, luego en el tiempo expiratorio, lo que hacemos es pedirle en la expiración una apnea expiratoria, metiendo digamos, la tripa, o sea, el abdomen, o sea, las vísceras adentro, generando una aspiración visceral que va a ascender toda la cadena visceral y al mismo tiempo va a hacer que ascienda, o sea, que suba el periné. ¿Sí? Entonces, está generando en el periné un ascenso, y lo está activando, está tonificando la musculatura del periné. En este caso, con una especie de contracción excéntrica, que es lo que genera el hipopresivo. Ajá. O sea, que el hipopresivo es un ejercicio ideal para esta chica. Entonces, mira si tienes trabajo para aplicar y después contarnos los resultados. Claro, claro. Por un lado, todo este trabajo que hemos hablado de centrarnos en el tórax, trabajar con la respiración a nivel del tórax, liberando primero, bueno, los puntos de anclaje y demás, y luego en postura global abierta, además del trabajo respiratorio que hablamos, el trabajo hipopresivo. Todo esto yo lo haría antes de probar el trabajo de la cadena de apertura, que también lo podríamos agregar. Sí, porque también hay respiración para la apertura, ¿verdad? Sí, pero cadena de apertura, si ya tiene cadena de apertura, la cadena de apertura simplemente es una cadena que está compitiendo en un marco que no tiene nada que ver con la apertura. Ah, bueno, listo. Entonces aquí la respiración para la cadena de apertura no funcionaría. No, perfecto. Fundamentalmente el trabajo respiratorio para ella es este. Y pues lo que esperamos, o sea, es que esto puede ser la clave de todo, puede ser la clave tanto de su dolor en la parte interna de la pierna, en la rodilla, incluso puede mejorar el tema de las cefaleas, que es el más complejo de todo. Claro. Impresionante. Hay que probarlo, Fernando. Bueno, tienes para entretenerte, ¿eh? Gracias. Alejandro, ¿este paciente es el que habías mostrado la semana pasada? Sí, él es el paciente y aparte añado otro paciente. El que vemos ahí en las primeras fotos era el que tenía patrón de extensión en miembros inferiores y competencia entre flexión y extensión en cuello y en tórax. Lo que trabajé con él es trabajo hipopresivo. También tenía el ángulo de Sharpey cerrado. Sí. Entonces, justo lo que estaban platicando ahorita, la apertura
bueno, una patrón de inspiración con la apertura de costillas y al exhalar, relajar, bueno, que no cierre de golpe las costillas. Ahí puro trabajo hipopresivo y con las posturas correctivas. Claro. Ahora, el tema, en este paciente, tiene, a nivel de las costillas, no tiene las costillas cerradas. Ahí ya, bueno, las fotos que tomé está en apnea. Claro. En las otras fotos, bueno, decíamos que había un poco de... Lo habíamos visto la vez pasada, ¿no? Sí, habíamos dicho que tenía un poco de cierre a nivel de la Claro. costilla, bueno, del tórax. Para ver Sí. un poquito esas fotos, así se ve mejor. Sí. ¿Era esta? No, más abajo. Este. Interesante. Aquí está. Claro, sí, ahí estaba un poco cerrado, sí. O sea, no es un cierre claro, pero como que hay algún rasgo, alguna tendencia. Sí, aparte habíamos dicho que la tensión en la parte de los transversos estaba, bueno, había mucha tensión ahí. Sí, en esa zona abdominal. Ajá. Entonces, lo que ocurre, o volvemos para atrás, volvemos a lo que está, lo que tenemos que analizar un poquito es un detalle que veo aquí, ¿no? Esto. O sea, cuando, aquí le estás pidiendo la inspiración. Ahí ya está en apnea. Ah, ya está está en la última sí. parte del hipopresivo, ¿no? Exactamente, eso ya es el ejercicio hipopresivo, pero combinado con la postura correctiva de, bueno, obviamente el cierre de las costillas y la extensión que tienen miembros inferiores. También le estoy haciendo el trabajo correctivo en los pies. Sí. Pero todos esos son ya con el trabajo hipopresivo. Claro, en todos los casos se está haciendo el trabajo hipopresivo. Exactamente. En las fotos se ve, de hecho, la expansión de las costillas porque está en apnea. Ahí también cuesta un poco más y también le pido la antebáscula de pelvis, pero sí le cuesta bastante por la retracción, bueno, por el patrón de extensión que tiene. Ya. Ahí también está en apnea, pero pues sí, le cuesta bastante más. No sé si como tal esa, bueno, por lo que entendí en los videos, en cualquier posición podemos trabajar el hipopresivo. Pues por eso... Pero a ver, la técnica hipopresiva clásica, lo que te enseñan es a trabajar el hipopresivo en un montón de posturas diferentes, ¿no? Pero aquí la idea nuestra es adaptar el trabajo hipopresivo a la postura que necesita el paciente, ¿no? O el alumno, depende en qué ámbito esté trabajando, pero entonces, esta postura, que sería una postura clásica para trabajar el hipopresivo, en este paciente no se justifica mucho, por ejemplo. ¿Cómo? Que esta postura, esta es una postura clásica para el trabajo hipopresivo, porque te piden esto, la rotación con la abducción de hombro. Y digamos, no sería específica para trabajar en este paciente. Porque ahí la puse solo para que sintiera, o bueno, para que se viera al espejo y sintiera el movimiento o el trabajo realmente, para facilitarlo después. Sí. Como parte del trabajo, digamos, para toma de conciencia, entonces... Exactamente, toma de conciencia. Ahora, ¿cuál es tu objetivo específico en este paciente para trabajar con hipopresivo? Bueno, favorecer ahí el cierre que tiene, quitar ese patrón con el hipopresivo y
en las otras posturas quitar el patrón de extensión, ¿no? Bueno, pues sin quitarlo o mejorar esa disfunción. Recuérdame, a nivel de la pelvis, recuérdame un poco la evaluación que habíamos hecho, que no me acuerdo bien. Pues habíamos dicho que estaba neutra, Sí. pero con tensión en perine, un poquito la Eso. tensión en perine. Claro. Sí, eso era lo que me parecía recordar. Y un poco también volviendo a ver un poco su tendencia. Digamos que en ese caso el hipopresivo viene bien también por la acción que tiene sobre el periné, porque de alguna manera está movilizando esa zona. O sea, en este caso, básicamente, el hipopresivo lo que tiene es que moviliza las cadenas profundas, sobre todo la cadena profunda anterior, entonces estamos movilizando los diafragmas. Y en este caso, un diafragma, digamos, el periné, que es el diafragma pélvico, que cuando hay cadena de flexión está como bloqueado, porque la cadena de flexión bloquea la movilidad del suelo pélvico. Okay. Entonces, es bueno el trabajo hipopresivo justamente para despertar esa zona. Liberar esa zona. Okay. O sea que ahí tenemos otro punto a favor del hipopresivo para un caso como el de este chico, que es muy diferente al que vimos antes en el caso de María, ¿no? Tiene un patrón muy distinto. Y sin embargo, también serviría para una técnica preventiva, ¿no? Para incontinencia urinaria, todo eso, ¿no? bueno, a ver, el hipopresivo se vende como bueno para, entre otras, fundamentalmente uno de los grandes beneficios es para problemas relacionados con la incontinencia urinaria o incluso con otros problemas ginecológicos y urinarios, ¿no? Porque básicamente activa mucho toda esa zona, entonces va a influir sobre todos los órganos que tienen una relación directa sobre el suelo pélvico. Incluso también va a ayudar a problemas intestinales, como el estreñimiento, porque en definitiva te está movilizando toda esa parte. Entonces, pero claro, lo importante de nuestra óptica no es hacer hipopresivos de manera sistemática, sino adaptarlo a la necesidad del paciente, y también por eso hay que trabajarlo en la postura global o parcial que más le conviene al paciente. Okay. O sea, esa es la clave diferencial, que no es hipopresivo porque sí, sino adaptado también y combinado con la postura según las cadenas que tiene el paciente. Claro. Sí, no es como hacer ahí progresivo a cualquiera, ¿no? O Claro. Bueno, sí, Y luego ya, si hay sintomatología urinaria, ginecológica, intestinal, etcétera, entonces, bueno, ya también lo valoramos desde ese punto de vista. Ok. Pero bueno, en sí como método preventivo, sí viene bien para el paciente, ¿no? A ver, como método preventivo le viene bien, sí, le viene bien a todo el mundo, salvo que tenga alguna contraindicación específica, ¿no? No. Hay que ver, el hipopresivo, bueno, según algunos, en algún momento se lo contraindicaba en personas con hipertensión. Pero luego se han hecho estudios y realmente no está comprobado en absoluto que te aumente la tensión. También, bueno. Tampoco esa es una contraindicación absoluta. Siempre hay que, lógicamente, si la persona tiene hipertensión, tendré que controlarlo más, ¿no? A ver si lo controlo y después, a ver si realmente en esa persona le aumenta la tensión, pero no tiene por qué. Y luego, donde sí también puede ser una contraindicación, es a veces cuando hay cirugías importantes, abdominales o pélvicas, hay que tener cuidado porque, claro, una cirugía ahí desestabilizó muchas cosas. Entonces, en principio sería recomendable, pero tengo que trabajarlo con mucho más cuidado porque hay probabilidades que me genere algún tipo de descompensación. Okay. Y otro tema que también tengo que trabajar con cuidado y hasta se puede considerar en principio una contraindicación es cuando hay hernia hiatal.
Porque, claro, te está subiendo todas las vísceras hacia arriba, te está abriendo la cavidad torácica, entonces, de alguna manera, te está predisponiendo a meter, o sea, meter Subir los órganos. el tórax, ¿no? Pero en muchos casos puede hasta ser beneficioso en caso de hernia hiatal porque te está movilizando la zona. Entonces, en un caso de hernia hiatal, lo mismo que en un caso de hipertensión, en un caso de cirugía, no es una contraindicación, pero lo tengo que trabajar más progresivo y controlándolo. Ajá, son contraindicaciones relativas, ¿no? Dependiendo de cada paciente y del logrado que estén. Son contraindicaciones relativas. O sea, yo sé que esto lo tengo que observar, pero entonces lo voy a trabajar con más cuidado, pero no necesariamente tengo que descartarlo, porque incluso, ya te digo, en casos de hernia hiatal, en algunos pacientes está reactivo, pero en otros será mejor. Claro, le puede venir bien. Ok. También, bueno, una duda. Antes nos decían que el hipopresivo no era bueno hacerlo de noche, porque quitaba el sueño y tal. No sé esto qué tan cierto sea. Al menos yo los he practicado de noche y con algunos pacientes igual, y no les quita el sueño. No sé si también tiene También algo que lo puedo ver. considerar relativo, o sea, yo lo consideraría también relativo. A ver, porque eso depende de cada paciente. O sea, como hay pacientes que toman café antes de irse a dormir. Pero, entonces, como depende, también depende de cada paciente. Pero, a ver, aquí no solamente por el hipopresivo, esto también lo podemos llevar a otro tipo de apneas, o sea, estas apneas respiratorias, ¿no? Que, digamos, una apnea implica de algún modo una activación del sistema ortosimpático. ¿Sí? Okay. Porque es como que te está generando una tensión. O sea, normalmente se pueden considerar las apneas en general como activadoras del sistema ortosimpático. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta, no solamente para la noche, sino cuando un paciente está muy ortosimpatizado, también tengo que tener cuidado con la apnea o luego trabajar algo que le baje esa hiperactividad ortosimpática. Y claro, si lo hago a la noche y me quedo con esa hiperactividad ortosimpática, es probable que luego no pueda dormir. Ok. Pues bueno, al final sería como ir relajando al paciente poco a poco, ¿no? Claro. No dejarlo ahí con... Claro, claro. En general, si son pacientes, digamos, que tienen esa predisposición, entonces, si hago un hipopresivo, luego tendría que trabajar también algo que lo baje, ¿no? Okay. O sea, jugar un poquito con eso. Y ya te digo, no solo para el hipopresivo, sino para las apneas mantenidas en general. Ok, perfecto. También, bueno, lo que no entendí mucho y ya no lo explico bien, es que para un trabajo de fortalecimiento, lo que entendí es que al realizar la apnea se pide una contracción. Eso ya sería más específico para trabajar fortalecimiento de transverso, de oblicuos tal vez, o Pero aquí, quizá para un patrón de apertura. ¿el hipopresivo o...? No te entiendo bien la pregunta, si va en relación al hipopresivo o en general. Sí, sí, es que sirve también como El hipopresivo para fortalecimiento. digamos, para tonificación del transverso. Exactamente. Sí. Claro, sí, el trabajo hipopresivo básicamente es un trabajo de contracción excéntrica de las cadenas profundas. Entonces, hay un trabajo de tonificación del periné, del transverso, sí, seguro. Pero claro, estamos hablando de tonificación, ¿no? Sí, claro. Musculación. Sí, sí, eso bueno, ya sería para otro tipo de casos, pero... Claro, lo estamos activando, eso sí. Ok, perfecto. Una persona, por ejemplo, que tiene un transverso demasiado... Sí, a veces encontramos personas que tienen el transverso hipertónico. Y bueno, a lo mejor lo que necesita también es relajar un poco esa hiperactividad del transverso, pero es que también el hipopresivo, como está haciendo un trabajo excéntrico,
también a veces ayuda en ese sentido. Ok, perfecto. Bueno, sí, siempre para trabajar, bueno, ya no es relación a cadenas, pero para trabajar fortalecimiento, siempre viene bien los excéntricos, ¿no? Bueno, lo mejor igual para tendinopatías, todo eso. Bueno, que ya es otra cosa, pero siempre es ideal aplicar excéntricos, ¿no? Bueno, ya ahí ya tendríamos que meternos en otra temática. O sea, Sí, yo por lo menos no generalizaría, claro. Ok, porque es otro claro. tema. Sí, sí, gracias, Fernando. Sí. Bueno, gracias, Alejandro. Alex, no sé si te queda algo pendiente. Bueno, nada más con el otro paciente que subí, él tiene dolor del lado izquierdo, en la cadera, ¿Cuál es y el otro paciente? Ahora, está en esa misma, ahí mismo está, son las que vienen después de esas. aquí mismo. Sí, O sea que seguimos pasando. subí dos ahí, es Este, él. Sí, tiene un patrón de extensión, bueno, una cadena de extensión, y refiere dolor en la cadera del lado izquierdo. Lo que empecé a trabajar con él es postura global para patrón de flexión en posición fetal para que vaya relajando. pero qué, Perdón, al contrario, para que vaya estirando un poco y solo eso. Ahorita solo eso. pero qué, el dolor en la cadera, ¿en qué zona de la cadera? A nivel de la cresta, ajá, Cresta ilíaca. sí, de la cresta ilíaca posterior superior, del lado izquierdo, ajá, ahí hay dolor. Esos puntitos los puse para acordarme que tiene los isquiones separados Ajá. y las crestas anteriores superiores juntas. Entonces sería más una pelvis de apertura, Ajá, sí, sí. ¿no? O sea que tiene una pelvis de apertura combinado también con extensión, ¿no? El Sí, sacro está hundido, un poco. sí. O sea que Incluso, pelvis, sobre todo pelvis es apertura con extensión. ¿El dolor es en la zona de la cresta ilíaca, o sea, sacroilíaca izquierda o más arriba? sí, sacroiliaca. Más o menos sacroilíaca izquierda. Sí, A ver, aquí el punto está en que sacroilíaca izquierda. O sea, se supone que si tiene una pelvis de apertura es probable que haya un bloqueo en el ilíaco izquierdo de apertura. Entonces, y el dolor puede ser, en estos casos, cuando se combinan las cadenas de apertura y extensión a nivel de la pelvis, lo que hacen es una cizalla entre el ilíaco y el sacro. O sea, porque tenemos un ilíaco que está basculado hacia atrás y un sacro que está basculado hacia adelante. Entonces generan ahí una cizalla en la articulación sacroilíaca, con lo cual van a generar una distensión de los ligamentos. O sea, los ligamentos van a estar, sobre todo los ligamentos sacroilíacos posteriores, van a estar distendidos, y ya ese es un factor de posible dolor, ¿no? Entonces, este paciente es probable que pueda tener un bloqueo de apertura a nivel del ilíaco izquierdo. Luego hay que ver si también no tiene un bloqueo de extensión en el sacro. Pero la clave podría ser el ilíaco, la apertura en el ilíaco izquierdo. Lo que pasa es que luego sus miembros inferiores no tienen signos de apertura. sí, no. En todo caso, tienden un poco a la flexión, porque tienden a juntarse un poco a las rodillas al varo y luego se separan. Entonces, puede que lo que también ocurre muchas veces es que cuando en la pelvis domina la apertura y la extensión, es como que la flexión se pierde en la pelvis, ¿no? O sea, en esa competencia de cadenas, digamos, está ganando la apertura y está ganando la extensión, que son las dos antagonistas de la flexión.
Entonces, la cadena de flexión se va para abajo y se presenta en los miembros inferiores, que es lo que aparentemente se está viendo en este paciente. Mm, Entonces, es probable que él tenga incluso algún bloqueo también en pies, a lo mejor algo más relacionado también con la cadena de flexión. Incluso podría tener sintomatología o en rodilla o en pie por esto mismo que estamos hablando. Pero, de hecho, le empezó a irradiar en la parte posterior de la pierna izquierda. ajá, Ese dolor, bueno, esa irradiación, hormigueo, del lado izquierdo. Y le duele, bueno, para agacharse le duele. Él está mucho tiempo sentado, pasa mucho tiempo sentado manejando en el trabajo y nada de actividad física, bueno, muy mínimo. un poco. Ujú. De todas maneras, bueno, en principio yo te diría que mires eso de la pelvis, ¿no? Que confirmes esto que te estoy diciendo, lo del bloqueo a nivel ilíaco izquierdo, que sería de apertura en principio, también hay bloqueo en sacro, que en principio sería ahí puede haber una de las claves, pero luego a nivel global y a nivel volumétrico, ¿no? A nivel volúmenes, Sí. espera, digamos que también, está claro que este chico lo trabajaríamos con la postura cerrada. Por favor, el que tiene el micrófono abierto, lo corta, ¿sí? Lo clica ahí el micrófono, así nos vimos. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, en principio, no, si nos quedáramos solamente con la pelvis, espera, tengo que dejar de compartir porque si no... Ahí está. Ya mejor. Y sí, porque es que están con el micro abierto, no se dan cuenta y no se puede, sino. Entonces, volvemos al caso de la pelvis, por ejemplo, digamos, bueno, aquí hay cadena, en principio hay cadena de extensión evidente, sobre todo se ve en el test de flexión que vemos aquí, que está muy limitado, pero claro, flexión, extensión más apertura. Ahí flexiona las piernas para compensar, si no flexionara las piernas, se queda súper alto, o sea, se queda a un metro del suelo las manos, más o menos. Entonces, digamos que si tiene los isquiones separados por la cadena de apertura, o sea, también le sería muy, muy indicada el trabajo hipopresivo, ¿no? Ok. Pero en posición cerrada, ¿no? Posición cerrada, claro. Este sería para trabajar en una postura cerrada y agregar, entre otras cosas, ese trabajo hipopresivo. O sea, entre todo lo que podemos trabajar, hacer un poco de trabajo hipopresivo le vendría muy bien, pero claro, antes hay que liberar muchas cosas aquí, ¿no? O sea, hay que darle postura para cadena de apertura, postura para cadena de extensión específica, y todo lo podemos combinar con el hipopresivo. Y la postura global que ya hablamos, ¿no? Bien, sí. Y Ok. sobre todo, quítame la duda de ese bloqueo en el ilíaco izquierdo, ¿no? Ok. Sí. El próximo O sea, punto supone lo que habría checo. que dar un ejercicio específico para la cadena de apertura, si es como pensamos. Ok. Perfecto. Yo checo ahí el. Sí, porque no, el bloqueo no lo evalué. Vale. Bueno, ahí tienes también, como le dije a María, tienes Para trabajar. para trabajar y ya nos contarás. Ok, Fernando. Sí, muchísimas gracias. En todo caso, si quieres, si tienes el resultado, lo subes a Facebook si puedes. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Muchas gracias. El sábado lo voy a ver. Entonces, ahí el sábado. Perfecto. Bueno, Gracias, gracias. Fernando.
que es una paciente baile deportivo, compite. Tiene dolor en la cadera derecha de hace 2 meses. Lo mismo, cadera, hay que especificarlo un poquito más. Cuando hablamos de cadera, dolor en el psoas, trocanteritis. Trocanteritis en cadera izquierda, con un patrón de base de inspiración, cadena, cuello poco denso, cadena de flexión. A ver, vamos a verlo un poquito, a ver cómo podemos relacionar trocanteritis con las cadenas. A ver, el patrón de base de inspiración, podemos pensar que puede venir de una inspiración, pero ese cuello ya está muy acortado. Entonces, por eso vi que de todas maneras has puesto que en el cuello veías cadena de flexión. Y en este momento en el cuello está dominando más la cadena de flexión, evidentemente, aunque es verdad que tiene esa figura estilizada típica de cadena de inspiración, pero ese cuello ya perdió largura, ¿no? O sea, aquí lo vemos mejor, que perdió largura y está dominando más la flexión, ¿no? Pero sí aceptamos que parece como que puede venir de un patrón de inspiración que se ha ido perdiendo por la flexión. Lo que se ve en general es mucha tensión, ¿no? O sea, es una persona que está como bastante contraída, se ve bastante tensión muscular, se ven tensiones posiblemente de cierre y a lo mejor también de cadenas profundas a nivel de la zona abdominal, ¿no? El Sharpie está más bien cerrado. O sea, el micrófono, por favor. El micrófono. A 3:30, no sé. ¿Pero cómo? Pero, ahí está. Ahí va. Muy bien, volvemos. Entonces, bueno, aquí vemos que hay mucha tensión en la zona interescapular, que eso seguramente tiene que ver con un patrón de inspiración también, ¿no? Entonces, lo que vemos que ella tiene un patrón claramente expiratorio en este momento, ¿no? Su patrón es expiratorio, está comprimida, ¿sí? No está expandida. Cuando observamos los volúmenes, que decimos, a ver, ¿este paciente está expandido o está comprimido? O sea, yo creo que aquí nadie va a dudar que esta es una paciente comprimida, ¿no? Vamos a ver esto. Va bien adelante y le cuesta mucho la retro, ¿sí? O sea, la pelvis está en antebáscula, dominando. Y a ver, ella misma se pone los dedos. No, sí, bueno, la pelvis domina la antebáscula, eso está claro. Bueno, aquí la vemos tumbada. Las espinas, bueno, esos dedos no están puestos sobre la espina, por lo que yo puedo ver. Entonces, si metemos los dedos, estarían todavía más hacia el centro. Sería una pelvis de cadena profunda, por lo que vemos. Vemos aquí, bueno, el ángulo cerrado, así, bastante tensión en la zona del transverso. Y los isquiones tienden más a estar separados. O sea, es una pelvis de cadena profunda, ¿no? Entonces, bueno, aquí está trabajando una postura cerrada. Lo que falta aquí es el test de flexión, ¿no? Porque me faltó el test de flexión. Acá está el test de flexión. Bueno, tiene buena flexión, pero tampoco sin ser exagerada. Vemos que la pelvis se proyecta un poco hacia atrás, entonces como que hay tensiones de cadena de extensión también, ¿sí? Que no son muy exageradas, pero algo hay. De todas maneras, la flexión de cadera es bastante buena. Y si nos quedamos con el análisis de su dolor en la cadera, que ahora no me acuerdo si es derecha o izquierda. Espera, vi cadera y ahora no me acuerdo. Vamos a repasarlo. Es derecha. Es derecha, es verdad. Sí. Entonces, en principio,
bueno, dolor en cadera derecha, quiere decir que la reactividad podría estar saliendo probablemente por cadena de cierre o por cadena de flexión también podría ser, ¿no? Si duele el trocánter, sobre todo vamos a pensar en cadena de cierre. Del lado derecho, bueno, sería posible que la cadena reactiva sea la de cierre. Pero bueno, ahí tiene los isquiones separados, ¿no? Sí. Tendría que ser de... No, pero por eso, la reactiva sería cierre, porque la ok. causal, en este caso, sería cadena profunda. ¿Sí? Ok. Ese sería un primer análisis de acuerdo un poco a la estrella, ¿no? Pero luego, en relación a los volúmenes, o sea, esta paciente también es para trabajar parecido, no es exactamente igual, pero parecido a la primera paciente que vimos de María, ¿no? Porque tiene también un tórax muy tenso, muy estrecho, y luego un periné que está distendido en el plano transversal. Entonces, también mucha presión empujando hacia abajo, y ahí puede haber también un factor que tenga que ver con esa trocanteritis. Entonces, habría que trabajarla parecido a esa paciente. Yo aquí también, si bien la podemos trabajar en postura cerrada, como nos muestra aquí Cristina, pero yo privilegiaría la postura abierta en esta paciente, ¿no? Cristina aquí está trabajando una postura cerrada, en carga sobre cadera, que no sería normalmente esta postura no la trabajamos en primer término, esto lo trabajamos ya cuando el paciente evolucionó bastante, si no es preferible trabajarla en decúbito, porque esta postura es muy difícil de que la haga bien, pero de todas maneras, en principio no sería la postura más específica, yo prefería trabajarla en postura abierta, y luego el hipopresivo sería totalmente indicado en ella, por lo que hablamos del periné y por el exceso de tensión en el tórax, que aquí vemos sí que está trabajando para trabajar esa cadena de cierre que hay en el tórax, en eso está perfecto, pero yo no la trabajaría en esta postura global. En esta sí, esta sí sería una postura más adecuada, esta sería más para cadenas profundas. Y también aquí podríamos agregar el hipopresivo. En todas estas posturas podríamos agregar el trabajo hipopresivo. Ahora, aquí está trabajando cadena de apertura y yo la cadena de apertura aquí no la veo, porque en principio sería una cadena profunda. Y además lo estamos trabajando del lado derecho, que la cadena de apertura dominaría del lado izquierdo. Entonces a mí me parece que aquí la cadena de apertura no correspondería, salvo que lo pueda descubrir una palpación muy específica, y entonces en ese caso sí podríamos validarla, pero claro, del lado derecho es muy raro. Entonces, esto no sería en principio una postura apropiada, salvo que me lo justifiques de alguna manera, pero es difícil que se justifique trabajar cadena de apertura en una paciente como esta, que tiene rasgos no de apertura, sino de cadena profunda, y menos del lado derecho, donde la cadena de apertura no domina. Entonces, bueno, eso sería, te lo dejo un poco para que me lo respondas después en Facebook. Cristina. Pero en principio que me interesa el análisis este de los volúmenes, y un poco también te dejo esas indicaciones. Si alguien quiere preguntar o comentar algo sobre este caso, abre el micro y lo comenta. Fernando, Sí, María. ¿qué dices que ella está en una postura cerrada? Yo no entiendo cuando tú dices que es una postura cerrada. ¿Es porque está sentada, porque tiene un ángulo más de 45 grados? ¿Okay? Espera un poquito, espera, que estoy diciendo otra cosa. Yo me refiero a las posturas correctivas. Sí. Postura correctiva podemos hacer postura cerrada o postura abierta, pero posturas correctivas.
esta paciente tiene bastante buena flexión de cadera, y es una paciente que tiene tendencia a la antebáscula de pelvis, ¿sí? Entonces, la postura más lógica, en primer término, sería la postura abierta, que es esta que estoy dibujando aquí. Claro, ya. Ah, bueno, ahora entiendo. Listo. Bueno, gracias María por la pregunta. Bueno, aquí vemos la paciente de perfil. El que quiera opinar, abre el micro y habla, ¿eh? Vale, en un sentido y en el otro. Quiero ver así un pantallazo general de todo lo que vio Cristina y todo lo que nos mandó. Bueno, tenemos juanetes ahí. Volvemos para atrás, espera. Hay una tendencia leve al valgo, pero mantiene arco, que eso un poco estaría indicando que hay algo de cadena de flexión también, pero bueno, esa tendencia al valgo, vimos también que el juanete, estos son juanetes, cuando vemos que el dedo se mete hacia adentro, es de dominio de cadena de cierre, pero aquí tiene varias cadenas, porque vemos que hay un flexo de dedos, y el flexo de dedos es por cadena de extensión, por ejemplo. O sea que tiene una combinación interesante, pero también aquí hay cadena de cierre, que es la que está marcando el juanete, ¿no? Sí, aquí vemos cuando en descarga, cómo aumenta el arco, ¿sí? Y ya el pie va más al varo. ¿Sí? O sea, aquí hay una combinación a nivel del pie, se ven varias cadenas. Aquí podemos ver extensión, podemos ver cierre. Como mínimo esas dos cadenas están compitiendo. Vamos a ir más atrás porque si no vamos a ir por las ramas. Quiero ir a la evaluación general. Entonces, bueno, a ver, en principio, lo que vemos, lo primero que se destaca al ver a esta chica es, lo que nos llama la atención, que hay un abdomen bastante expandido, ¿no? Vamos a analizarla siempre relacionándola ahora con los volúmenes. ¿Alguien quiere hablar? Yo puedo decir algo si se puede. Sí, claro. Adelante. Bueno, por la cuestión de los volúmenes del estómago, eso es cadena de extensión. Exacto. En principio, exacto. En principio, cuando se expande a nivel abdominal, nos hace pensar, sí, que cadena de extensión tiene que haber, porque básicamente estamos hablando de un abdomen que no hay tonicidad en la musculatura de la cadena de flexión, incluso y de las cadenas anteriores en general, ¿no? Entonces, sí, hay cadena de extensión, también por lo que nos puso Cristina, el sacro se supone que también puede estar en extensión, ¿no? Con una pelvis también en antebáscula, que sería una pelvis de cadena profunda, que vimos que tenía los isquiones separados y las espinas juntas, y está en antebáscula. Entonces, es una pelvis básicamente de cadenas profundas con un sacro probablemente en extensión. Entonces, aquí hay un tema que puede traer muchos problemas. Luego, hay también una tendencia al recurvatum a nivel de la tibia, que eso está marcando esa extensión que se veía en el pie combinada con el cierre, ¿no? Entonces tenemos extensión en calcáneo, extensión en el sacro, pelvis globalmente cadena profunda, luego lo que tiene es un cuello bastante delgado, bastante alargado, pero ya un poco anteriorizado, o sea, sería un cuello de cadena profunda de inspiración que se está yendo hacia la expiración, básicamente. Pero es un cuello que todavía tiene rasgos de inspiración, o sea, que tiene su largura. Bueno, aquí se ve, parece otra persona en esta imagen, pero
pero digamos, en la imagen de perfil se ve un cuello que no está específicamente acortado. Entonces, bueno, sí, hay un poco de extensión en el occipital, pero aquí domina más tal vez la tendencia a la expiración, o sea, se va un poco más hacia adelante ese cuello. Pero bueno, digamos que no son signos así muy determinantes, lo de la zona cráneo-cervical. Lo que llama claramente la atención es la tendencia a la antebáscula pélvica, la tendencia a la expansión que tiene en la zona abdominal, y luego a nivel de tórax, no se puede ver muy bien, pero es probable que tenga algunos signos de cierre. ¿Sí? Vamos a ver lo que puso Cristina, porque creo que algo de cierre puso. Tórax, sí. Expiración y cierre. Bueno, Cierre. es más o menos lo que suponíamos. Entonces, ¿qué pasa con esta chica analizándola desde los volúmenes? Tenemos nuevamente un tórax estrecho, donde domina el cierre, pero en realidad su patrón es una combinación de muchas cosas, ¿no? Es un patrón de fondo de cadenas profundas combinado con extensión. Y a eso se le agrega un cierre en el tórax. Entonces, la conclusión de todo eso es que, digamos, tiene un tórax con la presión disminuida. Esto quiere decir que está mandando la presión para abajo. Luego, al tener una cadena de extensión, ese abdomen está distendido y toda la presión que viene del tórax se va un poco para adelante y otro poco para abajo. ¿Sí? O sea, que tenemos un periné distendido por su patrón de cadena profunda, y un abdomen distendido. Entonces, tenemos la cadena más dominante en ella, podemos considerar que es la extensión, y luego un tórax dominado por el cierre, y ahí estarían un poco las claves, ¿no? Teniendo en cuenta que su patrón de base en realidad es un patrón de cadena profunda. Pero en este caso, las cadenas que están haciendo más daño, que es lo que a nosotros nos interesa a la hora de trabajar, yo entiendo que son la cadena de extensión, que sobre todo domina en el sacro y a nivel del calcáneo, y la cadena de cierre que domina en el tórax. Porque esto es lo que está generando el gran desbarajuste. Entonces, cuando hacemos, a la hora de trabajarla, espera que quiero ver, el test de flexión me falta, me parece, ¿no? Estoy buscando el test de flexión, pero me faltó el test de flexión. Vale. ¿Por qué? Vale, en un sentido. Porque, a ver, si ella tiene limitado el test de flexión, yo la trabajaría en postura cerrada. ¿Sí? Y eso me indicaría que, bueno, hay que verlo, lo puede tener cerrado porque a lo mejor puede tener un poco de combinación con apertura, o lo puede tener cerrado directamente por el patrón de extensión que tiene también muy marcado. Entonces, si tiene el ángulo, o sea, si tiene el test de flexión cerrado, yo lo trabajaría sobre todo en postura global cerrada. En cambio, si tiene un buen test de flexión, en este caso trabajaríamos también con postura abierta. Vamos a ver cómo lo trabajó Cristina. No lo mostró, pero a ver si escribió algo por aquí. No se ve bien. Pero entonces, lo que no hay ninguna duda que sería otra paciente donde el hipopresivo lo está pidiendo a gritos. El trabajo hipopresivo. No solamente ese trabajo, pero sería, o sea, la respiración hipopresiva sería muy importante trabajarla en distintas posturas. En postura global cerrada probablemente, o en postura global abierta, y luego en postura específica para cadena de extensión,
Y por supuesto también en postura para cadena de cierre, en ese caso para centrarnos en el tórax, que es donde tiene el cierre. ¿Sí? Pero el trabajo hipopresivo también lo utilizaríamos muchísimo, porque aquí sería vital, porque justamente necesitamos retonificar el periné, retonificar el transverso del abdomen, bueno, y además tenemos que activar en general las cadenas, también el patrón de flexión, un poco, que aquí está ganando claramente el patrón de extensión. Bueno, eso sería un poco una síntesis. Si alguien quiere comentar o preguntar algo. Oye, Fernando, yo tengo una duda con respecto al pie. Para trabajarla en zona específica en pie, Sí. También la tendríamos que trabajar en una postura cerrada. No, a ver, habías dicho que tiene. Si queremos trabajar el pie, ya tendríamos que ir más localizadamente a trabajar el pie. O sea, en el pie habría que trabajar cadena de extensión, que por supuesto la podemos trabajar la cadena de extensión global, pero luego podríamos dar un trabajo específico para el pie solamente, la cadena de extensión. En principio aquí la cadena de cierre sería, yo la veo más como secundaria a la cadena de extensión. Pero de todas maneras, la cadena de cierre hay que trabajarla porque es evidente que todo ese juanete y demás está siendo traccionado por la cadena de cierre. Pero ya habría que hacer trabajos así muy finos. Para el pie, ¿cuál sería ese trabajo? Cadena de cierre. La postura ya correctiva. Sí, en este caso, así como base, le pediríamos, espera, voy a dejar de compartir. Ahí. Le pediríamos, o sea, a ver si me presta el pie. O sea, tenemos, bueno, esta es la parte interna, esta es la parte externa del pie. Pero a ver si lo podemos poner de frente. ¿Sí? Entonces, lo que le pediríamos sería incluso un autotrabajo con la mano que ella coloque la mano en el metatarso, traccione hacia atrás, siempre desbloqueando aquí la rodilla. Esto lo podría trabajar sentada. Traccione hacia atrás. Y luego vamos a agregar también que lleve el antepié hacia la eversión. Okay. Luego, para ser específico y liberar toda esa zona del metatarso, que digamos que es donde está dominando la cadena de cierre, también le podemos pedir que con sus manos, ¿sí?, coloque los dedos apoyados sobre el quinto y el primer meta, y también haga un trabajo de apertura, o sea, como abriendo el meta y también traccionando del dedo gordo que se le va para adentro. ¿Sí? Lo llevo hacia afuera y tracciono ahí, abriendo. Todo esto lo puedo combinar con flexión de tobillo y llevándolo a la eversión. Ese sería un trabajo completo. Específico, ¿no? Okay. Claro, luego cada una de estas cosas la puedo trabajar primero por separado, eso está claro. Y en este caso, dar trabajos para relajar toda la zona del metatarso, de los interóseos, con una pelota de tenis, ¿sí?, un autotrabajo, más allá de los trabajos manuales que podemos hacer. O sea, aquí hay muchas cosas que también pueden venir bien, pero como trabajo correctivo y de reprogramación específico, sería la combinación de todo esto que mencionamos. Porque estamos trabajando cadena de extensión con esto, cadena de cierre llevándolo hacia afuera. Y además, si abrimos el metatarso, ya la hacemos completa. Okay. Gracias, Fernando. Fernando, una pregunta. Sí. Dime. Ahí en el pie, ¿sería una postura de apoyar los talones y abrir el antepié para la cadena de cierre también? En una autopostura, ¿no? Una autopostura. Autopostura,
Sí, podría ser, si está de pie, o sea, con carga. Con carga, sí, o en postura cerrada también se puede hacer, ¿no? Pero Unir los tobillos y separar el antepié. ¿Estoy equivocada? o sea, llevando a la, digamos, ahí, Y no, al revés, claro, a ver, ¿cómo ¿esta es la pierna? Sí, porque sí, el, sí, digamos, el cierre hace esto. claro, llevarlo a lo contrario. Tengo que ir, claro, en otro sentido, si quiero hacer una postura. Me parece que lo he leído así, Sí. en algunas autoposturas. Sí, en lo que es autopostura, por ejemplo, si yo quiero trabajarlo, en este caso quiero trabajar la postura global en carga sobre pies de cadena de extensión, que para esta paciente vendría bien, ¿no? Entonces, Sí, la puedo trabajar, pero con los pies eso, en esta posición. para cadena de extensión. Para cadena de extensión y para cadena de cierre. Y O sea, de cierre también. claro, porque cadena de extensión ya lo estoy trabajando con la postura global. Y la Sí. cadena de cierre, al llevar el pie hacia afuera, como que voy un poco a la Y eversión. hacia atrás. Claro. Bien. No voy a ser tan preciso como cuando le hago trabajar con su propia mano, ¿no? Que la va llevando, incluso esto lo puedo hacer yo manualmente, ¿no? Pero ya cuando le mando el trabajo, mejor que lo aprenda a hacer ella. No voy a ser tan preciso como en este caso, pero estaría trabajando también como una autopostura. Bien. Gracias. No, al contrario. Fernando, Sí. cuando uno hace esta cuestión con la respiración, ¿ya? ¿Cuántos minutos a la vez? ¿2 minutos o qué? Pero esta cuestión te refieres a la hipopresión. Por ejemplo con la paciente esta, ¿verdad? Que ella debería llevar el aire a la espalda, ¿ya? ¿Ya? Y respirar suave, y botar el aire suave, ¿ya? La tuya, paciente, ¿no? Tu No, paciente. no, en este caso de esta señora, pues que tiene un abdomen muy voluminoso, ¿ya? Claro, pero a ver, no, a ver, hiciste una pregunta que muy importante porque hay algo importante que no comenté. A Entonces, ver, primero te comento esto que me hiciste acordar y luego me haces la pregunta, ¿sí? listo. A ver, esta paciente es una paciente que tiene un abdomen expandido, diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Diferente a otros casos que hemos visto hasta ahora. Tiene un abdomen expandido. Por lo tanto, yo, el hipopresivo, digamos que lo trabaja automáticamente esto, pero si yo trabajara otra respiración que no sea la hipopresiva, ¿qué trabajo respiratorio le voy a dar? Un trabajo que privilegie, espera un poco. Un trabajo que privilegie la expiración o que privilegie la inspiración. Bueno, yo digo que es la inspiración. Bueno, ahora, digamos, si lo que quiero es trabajar el tórax, sí, te lo puedo aceptar. Pero en lo que es su globalidad y lo que es el abdomen y la zona pélvica, yo ahí debería privilegiar la expiración. Entonces, claro, porque sube el diafragma. A ver, vamos por partes. Voy a privilegiar la expiración porque cuando ella expira, por un lado, la expiración va a favorecer la retrováscula, ¿no? Pero eso es lo de menos en este caso. Cuando ella expira, va a activar sus abdominales. O sea, yo necesito que ella active abdominales. Entonces, yo la trabajo, por ejemplo, en postura de cadena de extensión. Y lo que le voy a pedir es que, sobre todo, haga larga y mantenida la expiración y que sea una expiración forzada, o sea, con la boca cerrada, para que cueste salir el aire y eso le active más
toda esa pared abdominal que está desactivada. Entonces, ese sería el patrón respiratorio para esta paciente, sobre todo privilegiando la expiración mantenida y forzada. Otra cosa, si estoy trabajando en el tórax solamente, bueno, ahí sí le puedo pedir una cosa diferente, pero eso ya sería específico para su cadena de cierre en tórax. Pero como patrón global, sobre todo voy a privilegiar el patrón expiratorio forzado. Y ahora, había alguien que estaba hablando por ahí de fondo, que creo que era Ana. Yo dije eso, Fernando, felicitas. Ah, felicitas. Sí. Bueno, está claro, entonces es así como... ¿Era esto que estoy diciendo yo? ¿O querías agregar algo más, Peri? No, eso, me parecía más la expiración por ese trabajo abdominal y... Exacto. Entonces, digamos que también en el trabajo, cuando privilegiamos la expiración, también estamos privilegiando la contracción del periné. Lo que pasa es que en el caso del trabajo respiratorio clásico, digamos, no el hipopresivo, yo ahí tengo que pedirle también primero tengo que hacer un trabajo de toma de conciencia, de contracción de la zona del periné, también de toma de conciencia de contracción de la zona abdominal, ¿no? Y entonces primero trabajarlo por separado y luego meterlo en la postura global de extensión. En cambio, en el hipopresivo es como que todo se trabaja de una manera más automática, ¿no? Pero claro, el hipopresivo también hay que aprenderlo, y para aprenderlo también necesito ir por partes. Bueno, quedó bien como para concluir la clase de hoy, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más. Fue el tiempo, Fernando, el tiempo del que me acabaste de explicar. Ah, el tiempo. Bueno, a ver, ¿cómo era la pregunta del tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo mantener? No, pues mantener es hasta que uno no pueda más. Claro. Pero cada rato respirando, inspirando, bueno, lo que tenemos que hacer es 2 minutos, ¿o qué? Y hacer una pausa, ¿o qué? Eso depende del paciente. Depende del paciente. O sea, digamos, por ejemplo, si estamos trabajando en una postura global, ¿no? En principio siempre estamos trabajando con respiración, pero obviamente no podemos trabajar todo el tiempo con respiraciones forzadas. O sea, respiramos, o sea, todos necesitamos respirar. Es simplemente que lleve la atención a una parte o a otra y vamos trabajando siempre combinando los movimientos o las posturas con la respiración. Ahora, cuando trabajamos respiraciones forzadas, como estas que estamos hablando, o como un hipopresivo, tenemos que ir dando descansos. Sí, entonces, lo que pasa es que eso va a depender de cada persona, ¿no? Pero sí podemos tomar, a ver, por ejemplo, cuando trabajamos hipopresivos, normalmente después de cada apnea, le damos 2 o 3 respiraciones de descanso. Okay. ¿No? Entonces, siempre que hagas trabajos con apnea, sea de lo que sea, por ejemplo, una apnea expiratoria como la que estábamos comentando recién, siempre hacemos el trabajo de apnea mantenida y luego le damos 2 o 3 respiraciones de descanso y a volver. Pero como trabajo general, podemos trabajar como media, podemos decir 5 minutos. Perfecto. 2 minutos sería para alguien que está muy mal, ¿sí? O sea, 5 minutos haciendo un trabajo así activo es algo normal. Bien, gracias. No, de nada. Bueno, gracias a ti por tu participación, María.